Bien, comenzamos a compartir la unidad 3 de este cursillo de nivelación en física y como ya les había adelantado, la unidad 3 continúa tratando temas vinculados con la cinemática. Vamos a ver en esta unidad los conceptos de aceleración y movimiento rectilíneo uniformemente variado, que se desprende del concepto de aceleración. Y la aceleración de la gravedad como caso especial. También vamos a ver las fórmulas que aplicamos para entender este tipo de movimientos. Si recordamos cuál era la definición que habíamos dado de la cinemática, es la parte de la física mecánica que describe el movimiento, pero que no considera lo que produce ese movimiento, las causas que producen ese movimiento. Seguramente ustedes escucharon ya muchas veces hablar de aceleración, decimos que un auto aceleró, que una moto aceleró y que alguien está acelerado, digamos. Pero ¿qué quiere decir eso para la física? En términos de la física, la aceleración, en términos de la física, es una variación, un cambio en la velocidad. Generalmente, cuando hablamos de aceleración, intuitivamente sabemos que una aceleración o pensamos en la aceleración como un aumento de la velocidad. O sea, empezamos con una velocidad menor a la que terminamos, o sea, empezamos, por ejemplo, con una velocidad de 2 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora y aceleramos a 110 kilómetros por hora cuando vamos en el auto, por ejemplo, en la ruta. Pero esto no es estrictamente correcto. Esto es uno solo de los casos. También es aceleración cuando frenamos, o sea, cuando variamos de mayor a menor la velocidad, y eso ya lo vamos a ver. Pero en general lo que sabemos de la aceleración es esto, ¿sí? Este auto, por ejemplo, de la figura, aceleró de 30 kilómetros por hora a 45 kilómetros por hora, después va a 70 y así, que cuando apretamos el acelerador de un auto, lo que hace es aumenta la velocidad. Acá tenemos el caso de este motociclista, que va de 0 a 40, intuimos que kilómetros por hora, pero bueno, ya venía con una velocidad inicial. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a ocupar para entender la aceleración y para describir la aceleración en los problemas en física que nosotros vamos a estar abordando, ¿sí? Acá tenemos la aceleración como variación de la velocidad, es cómo cambia la velocidad en un intervalo de tiempo. O sea, el delta, nosotros habíamos hablado de la letra B corta, sí, lo usamos para representar a la velocidad, ¿sí? Y la aceleración la representamos con la letra A. La definición de aceleración entonces expresa el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, el cambio, dijimos, o sea, la variación, la vamos a denotar con esta letra griega delta mayúscula, que es este triangulito, que lo ven ahí, que quiere decir cambio o variación. Variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, es un cociente. Y habíamos hablado que el delta, ¿sí?, es un estado final menos un estado inicial. O sea, en este caso, la variación de la velocidad es a la velocidad final, le restamos la velocidad inicial y ahí sabemos cuánto cambió, cuánto varió la aceleración. Y bueno, este es el intervalo de tiempo. Recuerden que siempre cuando hablábamos de tiempo inicial, o sea, generalmente partimos de un segundo que lo denominamos segundo cero, o sea, o instante cero, a partir de donde comenzamos el experimento o comenzamos a medir. Imaginen que tienen un cronómetro y que el cronómetro parte del cero. Entonces, generalmente ese intervalo de tiempo lo consideramos solamente en relación a tiempo final. Pero bueno, para generalizar está
esta sustracción, acá esta resta, hacia el tiempo final, le restamos el tiempo inicial y ahí tenemos el intervalo del tiempo. Se entiende que es el intervalo de tiempo en el que se produjo esta variación, este cambio en la velocidad. Entonces la aceleración la vamos a tener en metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? O kilómetros sobre horas al cuadrado. La variación o cambio de velocidad se mide en metros sobre segundo o en kilómetros sobre hora. Y el intervalo de tiempo ya se medirá en segundos o en horas. Recuerden, si tengo en la velocidad metros sobre segundo, el tiempo también lo tengo que medir en segundo. O sea, numerador y denominador tienen que tener, como ya lo habíamos hablado antes, las mismas unidades de medida. Siempre revisen tener las mismas unidades de medida. La variación de la velocidad siempre es la diferencia entonces entre la segunda velocidad que medimos y la primera velocidad que se mide, ¿sí? La velocidad esta es la última velocidad que se mide y la velocidad inicial es la primera velocidad que se considera. Y el intervalo de tiempo lo tomamos como la diferencia entre el tiempo que medimos al fin, cuando llega a esta velocidad final y este instante a partir de donde consideramos la velocidad inicial. Vamos a ver ahora los significados de lo que quiere decir aceleración positiva y aceleración negativa, o sea, los signos de la aceleración, ¿qué quieren decir? Y acá en este caso tenemos dos situaciones, dos situaciones. En esta situación, el móvil tiene un desplazamiento en dirección, siempre esto consideramos sobre una línea recta de izquierda a derecha. Los desplazamientos, nosotros habíamos dicho, hacia la derecha son desplazamientos positivos y las velocidades hacia la derecha, por lo tanto, son velocidades positivas. Cuando la aceleración también es positiva, hay un aumento de la rapidez hacia la derecha. Y cuando la aceleración es negativa, el vector de la aceleración va a tener el mismo sentido que el vector de la velocidad, pero la misma dirección, quiero decir, que el vector velocidad, pero un sentido opuesto. En este caso, el móvil va a frenar, va a disminuir su velocidad, ¿sí? En este caso frena, en este caso aumenta la velocidad. Entonces, por eso dice acá va menos rápido y acá va más rápido. ¿Qué pasa cuando el desplazamiento es hacia la izquierda? Nosotros habíamos dicho que los desplazamientos hacia la izquierda, por convención, solemos considerarlos como desplazamientos con signo negativo. Entonces, las velocidades, el vector velocidad que se dirija hacia la izquierda va a tener un signo negativo, igual que su desplazamiento, o sea, va a tener una velocidad negativa. ¿Qué pasa cuando la aceleración en este caso tiene un signo opuesto? O sea, tiene una dirección opuesta a este vector al vector velocidad. Entonces va a ir menos rápido. Y en este caso, cuando la aceleración y la velocidad coincidan tanto en dirección como en sentido, el móvil va a ir más rápido. Entonces, repasando, cuando el vector aceleración, o sea, cuando la dirección de la aceleración y la dirección de la velocidad tienen el mismo sentido, la velocidad aumenta. Eso quiere decir que la velocidad aumenta. Y cuando la aceleración y la velocidad tienen signos opuestos, se frena, se va menos rápido, ¿sí? La aceleración en este caso tiene un sentido opuesto al de la velocidad. Entonces el móvil frena. Por convención, nosotros decimos que si la velocidad final
es mayor a la velocidad inicial, que quiere decir que si aumentó la rapidez del móvil, entonces la aceleración es positiva y el movimiento lo llamamos uniformemente acelerado. Si la velocidad inicial es mayor a la velocidad final, o sea, al revés, si la velocidad disminuyó, entonces la aceleración se considera como negativa con respecto a la velocidad, claro, y se llama uniformemente frenado. Por eso, por convención, vamos a considerar solamente este caso, digamos, como que los desplazamientos son positivos. Para desplazamientos positivos y velocidades positivas, entonces la aceleración positiva hace que se incremente la velocidad y la aceleración negativa hace que la velocidad disminuya, se frene el móvil. ¿Qué pasa en el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Cuando empezamos a hablar de cinemática y empezamos a hablar de movimiento rectilíneo uniforme, habíamos visto que este carácter rectilíneo tiene que ver con la trayectoria del movimiento, o sea que es una trayectoria en línea recta. En el movimiento rectilíneo uniforme, lo que no variaba era la velocidad. En este caso, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que varía uniformemente es la velocidad. O sea, la velocidad va cambiando de una manera uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración es constante. La aceleración es distinta de cero y es constante en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y acá esto lo vemos. Por ejemplo, en este gráfico vamos a ver que tenemos la velocidad en función del tiempo. La velocidad está medida en kilómetros sobre horas y el tiempo está medido en horas. En este caso, tenemos 5 kilómetros en cada hora en una hora, ¿sí? En este caso, la aceleración es, como la velocidad inicial es cero, o sea, parte de cero, al cabo de una hora estoy recorriendo 5 kilómetros sobre hora, entonces la aceleración es 5 kilómetros sobre horas al cuadrado, porque estas 2 horas se multiplican entre sí, entonces me queda kilómetros sobre horas al cuadrado. ¿Qué pasa con este segundo punto? 10 kilómetros sobre hora dividido 2 horas me da de vuelta 5 kilómetros sobre horas al cuadrado. Entonces, en este caso, ustedes se acuerdan que en el caso anterior, cuando hacíamos velocidad en función del tiempo, la velocidad era una recta paralela al eje del tiempo. O sea que la velocidad se mantenía, por ejemplo, se empezaba con 25 kilómetros sobre hora y se mantenía constante a lo largo del tiempo. Acá lo que vemos es que hay un aumento de la velocidad, o sea, una aceleración positiva, como se ve en el cuadro. La aceleración tiene signo positivo, no aparece el signo más porque generalmente cuando estamos hablando de cantidades positivas el signo no lo ponemos, no lo escribimos, pero es una aceleración que es positiva. Entonces vemos que la variación de la velocidad nos dibuja en el gráfico velocidad en función del tiempo una línea recta ascendente. Acá tenemos, yo les voy a pasar después esto, no sea un problema, las distintas fórmulas que nosotros vamos a usar para resolver cualquier problema que nos surja en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por ejemplo, acá queremos la velocidad final, queremos averiguar cuál es la velocidad final, pero no sabemos cuál es la distancia. Pero sí tenemos la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Entonces, usamos esta fórmula. Acá queremos averiguar la distancia, pero no sabemos cuál es la aceleración, pero tenemos las velocidades inicial y final y tenemos el tiempo.
Acá también queremos averiguar la distancia, pero lo que no tenemos es la velocidad final, aunque sí tenemos la aceleración, la velocidad inicial y el tiempo. Acá tenemos la velocidad final, queremos averiguar cuál es la velocidad final al cuadrado, pero no tenemos el tiempo, pero sí tenemos la velocidad inicial y tenemos la aceleración y la distancia recorrida. Y así, vamos a ir eligiendo qué fórmula nosotros podemos ir aplicando dependiendo de qué queramos averiguar y con qué datos contamos. Distancia al enésimo segundo no sea un problema. Pero bueno, yo de todos modos voy a compartirles este gráfico porque es bastante útil y son una batería de fórmulas que a ustedes les van a resultar de utilidad cuando tengan que resolver problemas, tanto ahora como cuando estén cursando. Vamos a hablar de un tipo de aceleración particular, que es la aceleración de la gravedad. Un cuerpo que cae experimenta una aceleración casi constante que se llama la aceleración de la gravedad, que es el producto de la atracción gravitacional de la Tierra, y para diferenciarla, digamos, de cualquier otra aceleración se representa con la letra G minúscula, ¿sí? Un valor aproximado de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso en sistema internacional y sistema técnico. Si es sistema segesimal, es 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. Como la aceleración en caída libre es constante, el movimiento es precisamente el caso particular que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, la aceleración es constante, la de la gravedad. Entonces se puede aplicar para el estudio de ecuaciones que tenemos para este tipo de movimientos, solamente que vamos a reemplazar la A minúscula, el vector A, por la letra G, digamos. El vector G, que sería el G minúscula, que es la aceleración de la gravedad. Acá en este GIF que yo les puse está la Torre de Pisa, porque uno de los experimentos emblemáticos de la mecánica clásica, de la física clásica, es el que realizó Galileo Galilei con los cuerpos de distinta masa y observó que llegaban al suelo simultáneamente. O sea que la aceleración que tenían, la velocidad con la que terminaban cayendo ambos objetos, era independiente de la masa, y eso es algo que venía a contradecir una idea que había estado en vigencia desde la época de Aristóteles, incluso mucho antes, o sea, más de 2000 años antes de Galileo Galilei. Hasta ese momento la gente estaba convencida de que los cuerpos pesados caían más rápido, y Galileo vio que no, que la aceleración de la gravedad es un valor constante. Acá vamos a tener un problema especial de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es el de caída libre, ¿sí? Aunque solamente vamos a mencionar los cuerpos que caen, digamos la caída libre, ¿sí? Hay movimientos que también experimentan la aceleración de la gravedad, por ejemplo, que los de tiro vertical, o sea, si uno arroja algo hacia arriba, ese movimiento de arrojarlo hacia arriba también va a estar afectado por la aceleración de la gravedad, y va a tener fórmulas muy parecidas, pero bueno, eso ya lo van a ver cuando estén cursando Física 1, Mecánica Clásica. Ahora vamos a mencionar solamente qué pasa con la caída libre. Y acá vemos lo mismo que lo que se decía anteriormente, o sea, dos objetos, dice la velocidad de dos cuerpos se incrementa cada segundo unos 10 metros sobre segundo por acción de la gravedad, sin importar la masa. O sea, emplean el mismo tiempo en recorrer toda la altura del edificio, o sea, esta caída libre. La distancia que vamos a considerar entonces es la altura desde la que están cayendo los objetos, y la aceleración es la aceleración de la gravedad. Acá vamos a ver qué pasa, acá tenemos en esta imagen un velocímetro. El velocímetro,
por cada segundo que transcurre va 10 metros, casi 10 metros por sobre segundo más rápido. Entonces ahí nos está indicando cómo está funcionando la acción de la aceleración por la gravedad. Ahora vamos a seguir más adelante con el tema de la parte práctica de los ejercicios. Damos por finalizada la teoría hasta